Hola, bienvenidos, esto es Conectada. Yo soy Lucy Soto. Yo soy Joana Mora. Y hoy vamos a hablar del aliento. Esas veces en las que tenemos mal aliento y no nos damos cuenta. Y bueno, pues ya saben que yo les cuento mi vida, ¿no? Entonces les voy a contar lo que a mí alguna vez me pasó. ¿Se acuerdan cuando antes íbamos a recoger a nuestros hijos a la escuela, ¿no? Entonces en la escuela de mi hijo teníamos que hacer fila. Entonces te formabas para recogerlo y ya te voceaban a tu hijo y te ibas. Entonces llegué un poquito antes y estaba platicando con una mamá. Ya al momento le dije, ¿sabes qué? Ya me voy a formar. Y ya yo me fui a formar y en mi mente iba pensando, sí, porque olía bien feo. Dije, ya me quiero ir para irme a formar. Y después, al final ya recogí a mi hijo, nos vamos y entonces ahí ya me iba a meter al coche y saludo a otra mamá y nos ponemos a platicar igual unos minutos. Entonces ya me meto y dije, es que también olía mal. En eso voy manejando y reacciono y dije, se me hace que la puerca soy yo, no la que olía mal. Soy yo. Y así era, ¿no? Yo era la que olía mal. Pero Y no te bañas. no me bañé, no, era la ropa que ya sabes que se queda como húmeda. Ajá. Ese olor así como a humedad, ¿no? Entonces no lo había percibido hasta que estuve con alguien más, pero yo le echaba la culpa a alguien más. Yo decía, no, yo no soy, o sea, es ella. Y después ya me fui con otra y dije, no, pues es la otra, o sea, también huele mal, qué raro que las dos huelan feo. Después reaccioné y dije, no, ya soy yo la que huele mal. Y creo que así nos pasa, ¿no? Creemos que los demás están mal y tú no. Creemos que los demás apestan y tú no. ¿No? Entonces, muchas veces, pues vas echando culpas a los demás, siendo que tú eres la que huele mal. Y a veces no puedes decir, bueno, o sea, es que yo huelo mal porque mi mamá no me lavó mi suéter, ¿no? O sea, bueno, estoy consciente de que estoy oliendo mal, pero es por esto, o sea, te puedes justificar, pero pues tú lo puedes lavar o te puedes poner otro, o sea, puedes hacer algo. O simplemente el pensar, no, pues es que yo soy así porque tú no sabes lo que he sufrido, ¿no? Tú no sabes lo que he vivido. Yo estoy mal porque, pues, mis papás no sabes cómo son, tú no los conociste. Te justificas por lo que quieras. Uh-huh. Y muchas veces, como te digo, a veces echas culpas a los demás de cómo eres tú. O sea, tú eres la que huele mal, pero en realidad culpas a todos por tu mal aliento, por uh-huh. cómo eres, por lo que dices y todo, ¿no? Entonces yo, por decir, pensé un ejemplo, ¿no? En una casa donde, tú vives en una casa donde huele mal, ¿no? Por lo que quieras, el motivo que tú quieras imaginar. Ahorita yo las voy a poner porque no lavan la ropa, ¿no? En esa casa apestan porque no lavan la ropa. Tú ya estás acostumbrada a ese olor, ¿no? Tú ya estás acostumbrada a vivir así, sin lavar la ropa, ya te acostumbraste a que todos huelen así. Pero entonces tú sales de ese núcleo, de esa casa, y vamos a imaginar que vas a formar otra casa. De ahí tú decides si quieres lavar tu ropa o no la quieres lavar. Tú decides si sigues viviendo en ese olor que vivías en tu familia o quieres cambiar y tú dices, bueno, ya aprendí que pues hay otros aromas, ¿no? Que se puede lavar la ropa. Entonces ahí yo creo que es lo más importante. Tú decides si quieres lavarla o no. Porque tú puedes venir de una casa donde había gritos, donde hay amargura, donde hay tristeza, donde hay golpes. Esa puede ser ahora sí que tu olor mal, ¿no? O sea, donde estás fallando. Pero tú decides si sigues con lo mismo o si lavas tu ropa o si limpias tu corazón, ¿no? O sea, si sanas y quieres tú ya no seguir esos patrones que sigues, sino tú quieres cambiar y decir, no, pues yo no quiero seguir con lo mismo. El único que sana las heridas es Dios. El único que limpia tu corazón es Dios. Él es el único. Y les quiero leer lo que es Lucas 6:42, que me encanta,
que yo creo que nos enseña muchísimo y yo creo que lo han escuchado, de alguna otra forma lo han escuchado. Se los voy a leer, pero también les voy a leer lo que alguna amiga nos hizo el comentario de cómo ella lo interpretó y la verdad me encantó. Y bueno, dice, es Lucas 6:42. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la paja que tienes en tu ojo, si no ves la viga que tienes en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y les voy a leer el comentario que me hizo mi amiga. Dice, yo siempre lo interpreté como deja de fijarte en los errores o defectos de los demás y céntrate en los propios. Pero al hacerlo, lo único que hacía era como echarle tierrita encima para taparlo y pensar, no seas juzgona. Dios me hizo ver que cuando creemos ver una astilla en el ojo de alguien, lo único que estamos viendo es un pedazo de nuestro propio tronco, que muchas veces no tiene nada que ver con la astilla del vecino. Por decir, si yo creo que una persona es muy presumida, puede ser que solo estoy viendo que yo siento envidia, o si me parece que alguien es medio tonto, ¿será que yo solo estoy viendo mi soberbia? Al darme cuenta que solo estoy viendo una parte de mi propio tronco, me parece wow. Ver aspectos de mí que tal vez nunca me había percatado que tenía. Claro. O sea que en realidad jamás deberíamos de ver una astilla en el ojo del otro, porque cada astilla es un tronco propio. Está bien bonito, ¿no? Está buenísimo. Entonces, es así, cuando nosotros vemos algo como el aliento, pues a veces es porque igual y tú eres la que huele mal, pero estás viendo el otro, la otra persona, ¿no? Sí, el error de los demás. El ¿no? error de Pues nosotros lo enfocamos en juzgar a los otros. Cuando yo trabajaba en una oficina, tenía un compañero que, ay, cómo le olía la boca. De verdad tenía un mal aliento tremendo. Y si tenía junta con él, o sea, yo evitaba sentarme de frente, a un lado, pero que no volteara, y ya sabes, te tapas la boca, la nariz, como que te volteas, me ponía el cabello enfrente, cualquier cosa para no olerlo, pero no podía decirle, oye, te huele la boca, y estoy segura que era él, no era yo, pero no se lo podía decir, me daba demasiada pena, y ya sabes que le ofreces el chicle, le ofreces la pastilla, no podía, y yo creo que no era la única, porque nadie le decía que tenía mal aliento. Creo que todos conocemos a alguien que ha tenido mal aliento, pero no nos atrevemos a decírselo. Seguramente no nada más la otra persona ha tenido mal aliento, sino que nosotros hemos tenido mal aliento. Pero ¿quién te dice a ti que tienes mal aliento? Como tú dijiste de tu ropa, cuando hasta que te subiste a tu coche y dijiste, no, la que apesta soy yo, no es la otra, te diste cuenta. Pero ¿cuántas veces vivimos inconscientemente sin saber que estamos apestando, que nos huele la boca, que nos huele, tengo gato, tengo perro, tengo muchos animales, entonces entra mi mamá a mi casa y le digo, oye, ¿y huele a gato? Oye, ¿y huele a perro? ¿No? Porque no me gusta entrar a una casa y que huela mal. Pero cuando estás en esa casa, te acostumbras a ese olor. Y yo sé que yo me puedo acostumbrar al olor de mi gato, al olor de mi perro, y ya no percibirlo. Y yo entrar a mi casa y no darme cuenta cuando huele a gato o huele a perro. Pero yo sé que le puedo preguntar a mi mamá, oye, ¿y a qué huele mi casa? Porque ella me va a decir, apesta, ¿no? Apesta, ve a recoger la arena, saca al perro, báñalo, no sé, lo que sea. Pero ella sí es muy sincera y ella me dice, oye, apesta tu casa a gato, así es que haz lo que tengas que hacer, ¿no? Y a veces necesitamos una persona que nos diga, tienes mal aliento. Porque tú estuviste con estas dos señoras y tú oliste eso, pero no sabes si ellas lo olieron. Y ellas no se atreven a decir, oye, ¿a qué hueles? Porque hueles mal, ¿no? Te da mucha pena a veces decirle a otra persona que huele mal. Pero creo que todos necesitamos que alguien a veces venga, alguien en amor, con confianza, a decirnos, oye, tienes mal aliento. Porque nos podemos acostumbrar a eso. Como tú bien dices, en una familia te puedes acostumbrar a los gritos, a los golpes, a todo. Te acostumbras. Y entonces tú sales de esa familia, creas tu propia familia, y en tu propia familia, pues tú vienes de gritos, de golpes, pues tú dices, es lo más normal, estoy acostumbrada a eso. Y lo trasladas y lo llevas a tu familia nueva. Y aquí recuerdo a David. David cometió muchísimos errores.
y en uno de esos errores fue meterse con una mujer casada. Entonces se mete con una mujer casada, no solamente tiene intimidad con ella, sino que manda a matar al marido. Y el profeta, y él muy tranquilo, porque pues dijo, ya nadie se enteró, ¿no? Ya nadie se enteró, yo aquí tengo mi querer y ya mandé a matar al marido, pues ya no hay quien me venga a reclamar, ya todo bien tranquilo, pero no se dio cuenta que Dios lo vio. Y el profeta llegó y le quiso hablar con él, y tuvo que hablar no enfrentándolo a su pecado tal cual, porque pudo haber llegado y señalarle, David, tú estás mintiendo, mira que hiciste esto, esto y esto y esto, ¿no? Irle a reclamar sus pecados, sino que lo hizo reflexionar y reaccionar. Mira, pues te voy a contar una historia. Hay una persona que trabaja muchísimo, 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 y que con mucho esfuerzo tiene una oveja y con mucho esfuerzo mantiene a su familia, pero también está otro señor, que este señor pues es rico, tiene ganado, tiene muchísimas ovejas, tiene todo lo que quiere, pero este señor soberbio se le ocurrió ir y robar la oveja que no le correspondía. ¿Tú qué harías en esa situación? Y David le dijo, pues eso es muy injusto. ¿Cómo es posible que este señor, teniendo todo y toda la riqueza y teniendo tantos ganados, va y toma una oveja que no le pertenece? Y entonces le dice el profeta, pues ese eres tú. Y lo hace recapacitar, y creo que Dios a veces nos hace recapacitar de esa forma. Dios no viene a señalarnos y a decirnos tienes mal aliento, pero sí nos viene a decir en amor, oye, ¿no crees que debes de cambiar tu actitud? ¿No crees que debes de cambiar tu forma de pensar? ¿No crees que debes de dejar esa soberbia, ese orgullo, esa falta de perdón? Entonces Dios quiere que nosotros recapacitemos y que, como bien dices tú, veamos en la otra persona no su astilla, sino la parte de nuestro tronco, porque tenemos un tronco, no es una astilla. Ponte un tronco en frente de tu ojo y no vas a ver nada. ¿Qué es lo único que vas a ver? El mismo tronco. No estás viendo la astilla de la otra persona, estás viendo, como bien dices, es una parte de mi tronco. ¿Qué te molesta de la otra persona? ¿Qué te molesta de tu pareja? ¿Qué es lo que te molesta en el trabajo de otra persona? Bueno, analízate, porque muy probablemente no es esa persona, eres tú, y hay algo en ti que cambiar y que modificar para que quites esa viga de tu ojo, y cuando la quites te aseguro que ya no vas a ver ninguna astilla en la del ojo del vecino. Sí, sí, sí. Y como, o sea, la misma Biblia, o sea, dice hipócritas, o sea, qué palabra tan fuerte. Y es que así somos. Hipócritas. Lamentablemente, muchas veces así somos, hipócritas. Y, híjole, es una palabra muy fuerte. Y yo me acuerdo que a mí me dejaron una tarea que era, ¿qué es lo que la gente piensa de mí? Tenía que poner, ¿qué es lo que la gente piensa de mí? Entonces, al momento yo empecé a poner lo que yo pensaba que la gente piensa de mí. Entonces pues yo dije, bueno, esto, es ¿no? Un angelito, tiene alas, no la brilla mucho. Sí, ya tú me conoces. Entonces yo ponía pues obviamente cosas pues buenas, y ya sabes, las malas pues era como de, pues sí, yo creo que esto, no, o sea, yo creo que sí, esto ya sabes, el carácter y detallitos por ahí, ¿no? Después también nos dijeron, bueno, ahora pregúntale a alguien que te conozca perfectamente qué es lo que piensa de ti. Yo le pregunté a mi hermana, le dije, ¿sabes qué? A ver, me dejaron esta tarea, dime. Me empezó a decir, ¿no? O sea, obviamente las cosas buenas es como de, sí, pero cuando me decían las cosas, pues que no son buenas, ¿no? Yo como que decía, pues es que no, yo ya cambié, no, es que yo no soy así. ¿O será? Pero si ella ve eso, es porque lo soy. O sea, si ella me está diciendo, no es para mentirme, no me iba a mentir, ¿no? Todavía si tal vez le preguntaras a alguien que te cae mal, pues bueno, obviamente te va a decir lo que sea. Pero cuando tú le preguntas a alguien que te quiere, debes de aceptar lo que te dice. Porque a veces puedes decir, no soy así, o te justificas, o lo que quieras. Y tal vez lo evitas y lo quitas y dices, no soy así y no voy a hacer caso de esa palabra. Pero me lo dijeron porque me tienen envidia. Lo que sea, ¿no? O ya no me conocen, ya he cambiado, ya soy diferente, no sé. Pero en realidad yo me quedé con eso. O sea, al principio cuando me dijo, sí, como que dije, ¿será? O sea, pero dije, no, yo no. Pero después dije, no, me lo está diciendo ella. Entonces, un punto importante es cuando te digan, ¿hueles mal?
acéptalo, ¿no? O sea, también ve de quién viene, pero si te estoy diciendo que me lo dijo mi hermana, que yo confío en lo que ella me dice, entonces acéptalo. Y entonces, si hay cosas que tienes que cambiar, si hay cosas que tienes que mejorar, acéptalas, cámbialas. No somos perfectos, porque todos tenemos pues nuestro lado blanco, pero también tenemos nuestro lado negro, ¿no? Entonces sí tenemos que empezar a cambiar, y yo creo que eso es importante, a decirlo. Y este punto que me dejaron a mí, ¿qué es lo que la gente piensa de mí? A veces, como tú lo decías con tu compañero, no le decías que olía mal porque te da pena, o porque qué va a decir, o porque qué me importa, o porque no sé, pero a veces yo creo que necesitamos conocernos y saber lo que la gente piensa de nosotros. Porque hay hasta las cosas buenas, a veces ni siquiera te das cuenta de que le estás haciendo bien en una parte y tú pues, dices, no, yo no lo había visto así, ¿no? Pero también es importante saberlo. Entonces creo que todos deberíamos hacer ese ejercicio que a mí me dejaron, de preguntarle a las personas más cercanas, ¿qué es lo que la gente piensa de mí? ¿Qué es lo que piensas de mí? Y como les digo, simplemente es aceptarlo y decir, ok, si me están viendo este lado negativo, ¿qué estoy haciendo para que lo vean? ¿No? ¿Qué estoy fallando en eso? Porque yo no lo veo, pero ellos sí lo ven. Entonces tratar de cambiarlo. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de eso, entonces empiezas a mejorar, porque tal vez actúas automáticamente sin pensarlo, porque ya es tu forma de pensar, tu forma de actuar, entonces no te das cuenta que eso molesta, hiere, te ves mal, no sé, tantas cosas, porque piensas que pues ya ni siquiera lo analizas, ¿no? Sino simplemente actúas, hablas. Pero cuando entonces ya dices, aquí estoy fallando, esto no le gusta, entonces puedes empezar a cambiar. Sí, pero eso tiene que ser una persona de confianza, sí. Una persona que te ame, sí, claro. Que seas importante para ella, porque de lo contrario, pues no lo tomarías. Mi papá pues ya falleció, pero era muy chistoso porque mi mamá le decía algo, no, con eso te ves fatal, ¿no? Y mi papá le llevaba la contraria. O sea, si mi mamá decía blanco, no, porque blanco, no, rojo. Le encantaba llevarle la contra, pero solo era con ella. Y si alguien más llegaba y le decía, oye, te ves muy bien con blanco, no, pues blanco será, ¿no? Y entonces me hacía muchos caras, decía, ¿por qué? Si a otras personas puede escuchar y a mí no. Y creo que tenemos que estar abiertos a escuchar realmente a esas personas que nos dicen las cosas que tal vez no queramos escuchar, pero que es en amor. Mi mamá se lo decía a mi papá porque pues realmente le quedaba mucho mejor el blanco que el rojo, pero mi papá no estaba dispuesto a escucharlo. Uh-huh. Y a veces prestamos nuestros oídos a las personas menos indicadas. Sí. Prestamos nuestros oídos a consejos mal llevados. Tienes que saber a quién escuchar. Muchas personas nos ensordecemos a quienes sí deberíamos escuchar. ¿Por qué? Porque no nos dicen lo que nosotros queremos, lo que nuestra viga nos está impidiendo. Y a veces no nos gusta escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Uh-huh. A veces no nos gusta, y muchas personas se alejan de Dios porque no les dice lo que quieren escuchar. Dios no te va a apapachar el pecado, Dios no te va a apapachar la mala conducta, Dios no te va a apapachar tus errores. Dios es un papá que corrige, es un papá que permite que vivas las consecuencias para que aprendas, y Dios es un papá que va a utilizar todo lo que estés viviendo para que tú mejores, no las circunstancias, tú. Entonces Dios permite muchas cosas en nuestra vida para que nosotros seamos transformados. Entonces, si tú estás viendo en alguien más que le huele la boca, que tiene mal aliento, o que hay alguna astilla, pues yo te invito a que te analices tú y que te veas tú. Y hay un dicho que dice que lo que te choca, te checa. Muy probablemente sea eso. Y acércate a alguien que te pueda decir en amor y con toda la confianza qué aspectos de ti necesitan mejorar, necesitan pues a lo mejor cambiar, ¿no? O tal vez lo que necesites nada más es reconocer, porque a veces vivimos de una manera, como tú bien dijiste, automática, de forma inconsciente. Y también el mal olor se contagia. Sí, es cierto.
si guardas, échate la playera de fútbol del chamaco a un cajón limpio, a un cajón de ropa limpia, todo se apesta a sudor. Todo se apesta. Entonces sí tenemos que analizar, porque las cosas negativas se van pegando y sin querer, ¿no? Como dices, o sea, todo está limpio, pero con que metas esa playera sucia, entonces se va contagiando toda la otra ropa. Entonces también nosotros, si nosotros seguimos apestando, vamos a contagiar a nuestra familia, a los demás. Entonces sí debemos de ser mujeres sabias y tomar, como tú bien lo dices, las palabras que a veces no nos gustan, pero cuando vienen de Dios hay que tomarlas, porque si no vamos a tener consecuencias, y las consecuencias, pues por lo regular siempre son bien difíciles, ¿no? Entonces mejor evitarnos todo eso, pero que también pedirle a Dios, Señor, si estoy fallando en esto, muéstramelo, ¿no? Muéstramelo para poder cambiar, porque no quiero seguir así. Así es. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Conectadas. Por favor, compártanlo, suscríbanse y pónganos sus comentarios. Así es. Y si alguien apesta, escríbanos. y escriban porque apestan. Ah, claro, sí, que apesta. Pues del existe. Sí, claro. Bye.